tomado en tus brazos y me has dado salvación, que tu amor es derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida entregaste todo ahí, y de pena regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, pero entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los orgullosos. Tú, Señor, me das luz, tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Así es, Señor Jesús, qué mejor que empezar un día, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres justo, que tú eres un Dios que conoce todo, Señor, lo que nosotros somos, y no podemos esconderte nada, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que ante ti tenemos que ser transparentes, Señor Jesús, porque no tenemos nada que ocultarte. Nada, Señor, que no quede fuera, Señor, de tu alcance, fuera de tu conocimiento. Por eso hoy queremos entregarnos, Señor, ante ti, completamente desnudos, Señor, ante tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, más que nadie, Señor, y aún más que nosotros, conoces nuestras debilidades y conoces, Señor Jesús, cuáles, Señor, deben ser las cosas, Señor, que debemos mejorar y corregir. Por eso, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, cada día, Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas, sigas trabajando en lo que debemos mejorar, en lo que debemos corregir, Señor Jesús. Y hoy te pedimos, Señor, que nos permitas tener ese corazón dispuesto y abierto, Señor, a que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Así es, Señor. Sabemos, Señor, que así como lo dice hoy tu palabra, sabemos, Señor, que tú eres perfecto. Sabemos, Señor, que debemos entender, Señor, que tu perfección sobrepasa, Señor, cualquier ideal, Señor, que podamos, Señor, tener en esta tierra, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que todo, Señor, lo que podamos tener aquí, Señor, en esta tierra es tan efímero, Señor, en comparación, Señor, a lo que tú, Señor, eres, Señor, a lo que tú, Señor, nos entregas, Señor Jesús. Por eso, Señor, hoy estamos ante ti, Señor, diciéndote, Señor, que nos permita, Señor Jesús, Señor, tener siempre, Señor, cada día, Señor, el corazón, Señor, abierto, Señor, y los ojos abiertos, Señor Jesús. Sobre todo, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor Jesús, para que no nos dejemos engañar por las cosas, Señor, vanas de este mundo, para que no nos dejemos, Señor, seducir por lo temporal, Señor, de esta tierra, Señor, y lo vano, Señor, que puede llegar a ser todo, Señor, lo que de este mundo, Señor, nos puede ofrecer. Así, Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos permitas, Señor, alabarte, Señor, nos permitas tener, Señor, este privilegio, Señor, de honrar tu poderoso nombre por medio de cada cántico, Señor, que hoy elevemos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hazme una de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar, ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón, dolido a tus pies, me entrego totalmente. Tu siervo fiel. Abre tus labios y yo te alabaré. Sacrificio vivo, te doy todo mi ser. Señor, alabado,
Viva el Señor, bendito sea mi protector, sea enaltecido Dios mi Salvador. Él es el Dios que me ha vengado y que me ha sometido a los pueblos. Él me levanta de la furia de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabaré dentro de las naciones y canto himnos a tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que más que un Dios y Padre, Señor, también eres un Dios de amor, Señor. Sabemos, Señor, que tú, Señor, estás, Señor, siempre, Señor, pendiente de tu pueblo, Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que tú, Señor, gobiernas nuestra vida. Y sabemos, Señor, que cada día, Señor, estamos, Señor, más dispuestos y más propensos, Señor, a tener, Señor, y a estar llenos, Señor, de tu presencia. Si cada día, Señor, entregamos nuestras vidas a ti. Te pedimos que nos permitas seguirte bendiciendo, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que no hay nada más grande, Señor, y nada más honroso, Señor Jesús, y nada más privilegiado que estar en tu presencia. Sabemos, Señor, que no somos dignos de estar aquí, Señor, en este lugar, Señor, pero sabemos, Señor, que es por tu gracia y por tu misericordia que podemos hacerlo. Gracias te damos hoy y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo a tu familia, a esa familia, Señor, apostólica, Señor, que tú has levantado, Señor, con poder, Señor, en medio de este mundo de tinieblas, Señor Jesús. Gracias por traer luz, por traer vida, por traer paz por medio, Señor, de este ministerio, por darnos, Señor, la oportunidad de tener, Señor, parte, Señor, en este rebaño, Señor, en este hermoso rebaño que tú has apartado, Señor, para ti, para que te alabemos, para que podamos elevar, Señor, cántico nuevo, como dice tu palabra, Señor, por medio de este ministerio. Tú nos has permitido, Señor, cada día llenarnos, Señor, de tus dones y de tus fortalezas. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener un corazón dispuesto para hoy recibir de esa palabra que tú le entregarás a tu siervo, el pastor Germán. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, cada día, Señor, llenándolo, Señor, a él y a su familia, Señor Jesús, de tu unción, de tu palabra, Señor Jesús, que seas tú, Señor, poniendo en él un carbón encendido. Llénalo, Señor, cada día más de tus revelaciones, para que por medio de cada una de esas revelaciones tú puedas hablar a nuestras vidas, que puedas llenarnos, Señor, cada día más de tus revelaciones y de tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, vamos a leer los versos 17 y 18. Dice: luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de Egipto armados. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Estamos exaltando y glorificando tu nombre, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, Señor. Te pedimos que por medio de esta palabra le hables a cada una de nuestras vidas en el nombre glorioso de Jesús. Entonces, en el libro de Éxodo, capítulo 13, versos 17 y 18, en la Nueva Versión Internacional, dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó: si se les presentara la batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección del Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Bueno, en este pasaje del libro de Éxodo está tratando una temática que pues nos ayuda a entender muchos aspectos de la vida de fe, aspectos que tienen que ver con la condición del creyente, que se ve reflejada en la condición del pueblo de Israel.
independiente de que Israel sea el pueblo escogido de Dios, independiente de la época en la cual se escribió y en la época en que acontecieron estos sucesos, que hay una distancia muy grande, aproximadamente unos 3.200 años más o menos. A pesar de esas distancias, pues recordemos que el pueblo de Israel estaba conformado por seres humanos con espíritu, con alma y con cuerpo, con unas características muy similares, idénticas prácticamente al resto de la humanidad. Y también hemos visto en muchas ocasiones que el pueblo de Israel es una tipología, el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, su liberación, etc., es una tipología del peregrinaje de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí vemos una explicación que el Espíritu Santo da a través de la vida de Moisés con respecto a un obrar de Dios con su pueblo. Aquí claramente está diciendo que una vez que Dios trajo libertad a su pueblo con respecto a la autoridad, a la tiranía que ellos vivían en la tierra de Egipto, una vez que salieron, Dios los pudo haber llevado por un camino más cerca. Si se iba a hacer un viaje, si se va a hacer un peregrinaje, lo normal, lo correcto, lo lógico, pues es escoger el camino más cerca y más favorable. En este caso, el camino más cerca y más favorable, dice la Escritura, era atravesando la tierra de los filisteos. Pero Dios se los llevó por un camino más largo, por un camino a través del cual Dios sabía que si el pueblo empezaba a sentir temor porque veían amenaza de guerra en contra del pueblo de parte de los egipcios, pues no tuviera cómo devolverse. ¿Y esto por qué? Porque el Señor, pues en su condición de Dios, conoce, escudriña la mente, el corazón, conoce el temperamento, la personalidad, no solamente de los creyentes de forma individual, ni del pueblo de Dios en forma individual, sino colectiva. El Señor ya sabía que Israel, después de 430 años de esclavitud, no estaba en la condición anímica para hacerle frente al enemigo en una batalla. Y más si el primer enemigo que se les presentaba en este peregrinaje eran los mismos egipcios que los habían tenido como esclavos durante más de 400 años. Entonces Dios, conociendo eso, conociendo las características del alma, de la personalidad del pueblo de Israel, prefirió llevarlos por un camino a través del cual Dios sabía que ya no iban a poder devolverse. Porque si Dios los llevaba por el camino de los filisteos, el pueblo ante la amenaza de la guerra inmediatamente se iba a devolver. De hecho, mire que por supuesto Dios no se equivoca. Estamos leyendo el el capítulo 13 de Éxodo, y acá en el capítulo 16 están hablando los príncipes del pueblo de Israel, dicen: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. ¿A quién le decían? A Moisés y a Aarón, que eran a quien ellos veían con el mensaje y con la palabra de Dios, portando el mensaje y la palabra de Dios. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos.
ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces les decía que Dios tomó esa decisión en contra de la lógica de llevar a su pueblo Israel por un camino más largo, justamente para que el pueblo de Israel no pudiera volver a la cautividad de la tierra de Egipto. ¿Por qué lo hizo? Porque conocía la condición anímica de este pueblo, conocía la necedad, las contradicciones tan terribles que que había en el alma del pueblo de Israel. Entonces toma la decisión de llevarlos por un camino más largo, y en el momento en que se presenta la batalla con los mismos egipcios, recordemos que el Señor se puso en defensa de su pueblo. Ellos quedaron de frente con el Mar Rojo y a sus espaldas el ejército del faraón de Egipto persiguiéndolos. Dios se puso entre el pueblo de Israel y los egipcios. El Señor se puso como una cortina, como un escudo, y al pueblo de Israel no le pasó nada. Pero esto nos permite entender algo, y es la condición anímica de todo ser humano, y por sobre todo la condición anímica del hombre o la mujer que han vivido en esclavitud. Y entendamos la esclavitud no solamente como la esclavitud a un gobierno o a otra nación o a una tiranía, no, la esclavitud al pecado. Y esto nuestro apóstol tal vez en una de las campañas lo compartía, en Popayán me parece, que la esclavitud produce un terrible deterioro en la condición anímica de los seres humanos, y la esclavitud afecta específicamente una parte del alma que tiene que ver con, o que produce más bien, rebeldía. Y él nos lo explicaba, es que los israelitas tenían todo ese maltrato, estaban llenos del maltrato, de la humillación, del menosprecio que los egipcios, en su condición de amos y señores, les habían hecho durante 400 años, más de 400 años. Los israelitas no se podían rebelar. Recordemos que un esclavo, si el esclavo está cansado, eso no importa. El cansancio, el hambre, la enfermedad, el dolor en el esclavo, la tristeza, la aflicción, eso nada tiene que ver. Si un esclavo ha trabajado 20 horas y a su amo le provoca ponerle más trabajo, se lo pone y punto. Y si no obedece, hay azotes. ¿Listo? Y entonces mire qué tremendo el daño que la esclavitud hace en la condición anímica del ser humano. ¿Por qué? Porque llevaban más de 400 años así. Los niños que nacían esclavos veían cómo sus amos, algunos, la gran mayoría, maltrataban y trataban sin ninguna consideración a sus padres, y luego ellos vivían esa experiencia, y desde temprana edad, con niños, niñas pequeñitos, tiernos, ya tenían que trabajar en lo que podían, y luego cuando eran adultos sufrir humillaciones, vejámenes, y luego cuando ya eran mayores ver a sus hijos en la misma condición de esclavitud. Eso hizo que durante generaciones en el alma de los israelitas se acumulara rebeldía, y esa rebeldía quedó ahí, represada, acumulada, generación tras generación. Pasaba de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, esa rebeldía, y no podían decir nada, porque si hacían o decían algo, pues les costaba la vida. Una vez que salen al peregrinaje a través del desierto,
esa rebeldía acumulada, esa rebeldía que estaba en los genes, podemos decir, del pueblo de Israel, se empezó a expresar. ¿Contra quién? Contra Dios. Y como a Dios no lo veían, sino que veían a los voceros de Dios, a los emisarios de parte de Dios, Moisés y Aarón, entonces esa rebeldía que se empezó a manifestar se proyectó, que iba dirigida contra Dios, pero se proyectó contra Moisés y Aarón. El alma de los israelitas estaba cargada de rebeldía. Haga de cuenta que es como una represa, cuando se le abren las compuertas a esa represa y el agua fluye de una forma muy fuerte, muy intempestiva, con mucha fuerza, potencia. Así estaba la rebeldía. Una vez que ya no vieron a los egipcios, la figura de autoridad de Faraón y de los egipcios es quitada y quedan con otra figura de autoridad. ¿Quiénes eran? Moisés y Aarón. ¿Y cómo eran esas figuras de autoridad? Pues muy diferentes. No tenían rejo, no tenían ni espada, nada. Lo único que tenía Moisés era el palo, el bordón, ¿cómo se llama eso? El báculo, no más. La vara, perdón. Tenía la vara. ¿Listo? ¿Y qué dice la Biblia de Moisés? Que era un hombre extremadamente manso. Entonces, toda esa rebeldía acumulada, represada, empezó a salir. ¿Listo? Y alguien dirá, pero tenían la razón, que pobrecitos, que tenían que desahogarse. Sí, digamos que sí. ¿Listo? Digamos que sí. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Primeramente los mandó por otro camino para que dirigidos por la rebeldía, por la necedad y la insensatez, no fueran a terminar en la misma condición de esclavos. Eso fue un cuidado de Dios. ¿Qué más hizo Dios? No los metió a la tierra prometida rápido. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, ellos tenían que luchar por su libertad. ¿Listo? Y este pueblo, si algo tenía, era que prefería morir esclavo. Su alma estaba tan deteriorada, tan menoscabada, tan empobrecida, que no tenían ninguna iniciativa para vivir en libertad. Preferían la esclavitud. ¿Listo? Por eso Dios tuvo que tratar con este pueblo durante 40 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa huella, esa impronta de esclavitud en el pueblo de Israel fuera menguada. ¿En dónde estaba más fuerte la impronta de la esclavitud? En los mayores de 20 años. Hubo niños de 3 o de 4 años que salieron de la tierra de Egipto cuando Dios los sacó, y ellos ya no vieron a sus papás, ya no los vieron como esclavos, los vieron en un peregrinaje, pero no los vieron como esclavos. Estos muchachos o estos niños ya no vieron que a sus papás los amos los maltrataban, los humillaban, los abusaban. No, eso ya no lo vieron ellos. ¿Listo? Vieron a sus padres en un peregrinaje, relacionándose con una autoridad sacerdotal en la cabeza de Moisés y de Aarón, pero ya no vieron la égida del faraón de Egipto, golpeándolos, lastimándolos. ¿Listo? Por eso el desierto, la travesía de 40 años en el desierto era imprescindible, era absolutamente necesaria. El pueblo de Israel debía ser tratado por Dios, porque de lo contrario más se hubiesen demorado en entrar a la tierra de Canaán que en haber
recibido la tierra de Canaán que en perderla. La hubieran perdido muy, muy rápido. ¿Listo? Y entonces uno tiene que equiparando u homologando más bien la condición del creyente en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es muy parecida. Y generalmente las personas que han vivido esclavas del pecado, que generacionalmente han sido dominadas por el pecado, por la idolatría, por las tinieblas, que han sufrido, que han llorado, porque es que cuando a una persona lo domina el pecado, lo dominan las tinieblas, esa persona llora, sufre. Y entonces ese llanto, ese sufrimiento, esa imposibilidad se acumula por generaciones y hace que el temperamento de las personas no sea un temperamento dócil, sino que sea rebelde, y aparte de eso no identifica, no tiene discernimiento, no sabe discernir lo que es una buena oportunidad, no la distingue, las buenas oportunidades. Israel no distinguió el buen momento, la oportunidad extraordinaria, única que tuvo de adquirir su libertad, de ser un pueblo libre, de ser un pueblo con la bendición de Dios, con el respaldo, con la protección, con la provisión de Dios. Eso no lo entendieron. Por eso de la mayoría de ellos, dice la Escritura, se desagradó el Señor. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Listo? Por eso las Santas Escrituras a los creyentes nos recomiendan que nos humillemos antes de dejar que la rebeldía salga de nuestro corazón, antes de darle libertad, espacio a que se manifieste la rebeldía. Mejor humillémonos. Humillémonos delante de Dios y reconozcamos que el del problema no es Dios, el del problema somos nosotros. Quienes necesitamos ser sanados en nuestra alma somos nosotros, Dios no. El alma de Dios es perfecta, es santa, limpia, completamente santa, hermosa, limpia, resplandeciente. No hay palabras para describir el alma de Dios. Justa, llena de amor, de benignidad, de ternura. ¿Listo? Nuestra alma no es así. En nuestra alma hay mucha rebeldía. Eso solo hablando de la rebeldía. Aparte de la envidia, de la codicia. Y entonces, ¿qué nos recomiendan las Santas Escrituras? Humillación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo Él nos va a exaltar. Eso dice la Escritura. Eso debió haber hecho el pueblo de Israel. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y mire algo, ¿qué tenían que perder los israelitas? Ellos, cuando dicen en el capítulo 16, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Mentira, qué necios, por no usar otra palabra. Mentira, cuando un esclavo se sienta alrededor de las ollas de carne y come pan hasta saciarse. Eso es falso. Falso completamente. El esclavo no tiene derecho a nada, menos a ollas de carne. Eso hace parte de la tontera del alma, típica del alma que necesita ser tratada por Dios. ¿Listo? El trato de Dios, entre otras, busca eso. Como dicen en el primer capítulo del libro de Proverbios.
¿sí? Para dar inteligencia y cordura, para que dar sagacidad, como veíamos el domingo, para darnos buen sentido. Cuando el pueblo salió de Egipto no tenían un buen sentido de la vida. Los únicos que tuvieron buen sentido en ese momento de sus vidas y de lo que estaba sucediendo, es que el buen sentido se refiere a discernir lo que está sucediendo en su vida y en su entorno. Los únicos que tuvieron buen sentido y sabiduría con respecto a lo que estaba sucediendo en su vida, en su entorno familiar, nacional como pueblo de Israel, fueron, aparte de Moisés y Aarón, fueron Josué y Caleb. Ellos sí tuvieron buen sentido, aunque Aarón pues ya sabemos que cometió un error gravísimo, gravísimo, gravísimo. ¿Listo? Pero hablando mejor de Josué y Caleb, ellos sí tenían buen sentido y sí tenían la sabiduría. Ellos sabían que eso que estaban experimentando era una requete bendición para ellos y su familia, que estaban siendo llevados, trasladados de la esclavitud, de la peor condición que un ser humano puede vivir, a una condición de hombres y mujeres libres, de ser un pueblo libre, de ser un pueblo poseedor, de ser un pueblo independiente, que puede elegir su destino. Un esclavo no puede elegir su destino. Un esclavo puede elegir fugarse. Y si elige fugarse, pues elige que lo maten, que lo torturen, en fin. ¿Listo? Pero no es el caso de Josué y de Caleb. Ellos sí tenían buen sentido. Mire, y el caso de Josué es bien interesante, porque ¿qué hizo Josué? Ponerse bajo la autoridad sin rechistar, como decimos. Ponerse bajo la autoridad de Moisés. Nunca encontramos en las Escrituras que entre Josué y Moisés haya habido alguna diferencia. Josué estuvo completamente sumiso a la autoridad de Moisés. El buen sentido para él era eso, estar sumiso. ¿Listo? Muy sumiso a la autoridad de Moisés. Y con el Evangelio es así, hermano. Con el Evangelio uno tiene que apropiar de las Santas Escrituras a través de la fe, apropiar buen sentido y sabiduría. Perdón. Y esa apropiación que hacemos a través del estudio de la palabra, a través de la meditación, de la oración, escuche por favor, a través de relacionarnos bien, de la mejor forma con las autoridades que Dios puso o Dios pone. Josué se relacionó muy bien con Moisés. Cuando uno se relaciona bien con la autoridad, reconoce, no se pone con necedades, que por qué él y yo por qué le tengo que pedir la bendición y que yo por qué le tengo que consultar, que no es sino que un hombre, como alguien dijo, alguna vez me dijo, hace muchos años, por ahí en el 2006, una joven me dijo, ¿qué, pastor, si usted también peca? Y yo cuando he dicho que no peco, claro que yo peco. Si no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Así me dijo. Sí. Y esa personita, yo no era la autoridad, no, yo hacía parte de un grupo de trabajo. ¿Qué tal? Yo digo, si así me trató a mí, ¿cómo tratará al resto de autoridades? Entonces le decía, lo importante es relacionarse bien con el Señor, con la autoridad, tener ese buen sentido. Esta persona que funge como autoridad no se puso a ella misma, fue Dios quien la puso.
esa persona está puesta de parte de Dios para ayudarme, para dirigirme, para sostenerme, aún para tratar en mí el orgullo, la soberbia, la altivez. Tantas cosas que tiene que tratar Dios con todos. Entonces les decía, lo mejor es humillarse y lo mejor es buscar a través de la oración, de la lectura, de la meditación, que el Señor le dé ese buen sentido y esa sabiduría para saberse comportar en el reino de los cielos. ¿Listo? Y llenarse de fe, de convicciones. La vida de fe, hermano, exige en nosotros que estemos cargados de certezas y de convicciones. La convicción es algo importantísimo. Nosotros en Josué y Caleb vemos convicción. Una convicción clarita, diáfana. Por eso en el libro de Números, en ese pasaje donde ellos volvieron de reconocer la tierra prometida, ellos hicieron callar al pueblo, a todos esos que se estaban quejando de lo que habían visto en la tierra prometida, los hicieron callar. Y le dijeron a Moisés y a Aarón, si Dios se agrada con nosotros, nos dará esa tierra. Y entraremos y la comeremos y los comeremos como pan. ¿Por qué hablaban así estos hombres, Josué y Caleb? Porque tenían convicción. La vida de fe es una vida, una profesión que nos exige a nosotros estar llenos de convicción. La convicción es una idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Josué y Caleb tenían la convicción de que Dios había sacado a Israel para que Israel viviera en libertad, viviera en una libertad gloriosa, teniendo la bendición, el favor, la misericordia, el cuidado de Dios, para que los cielos estuviesen abiertos sobre sus vidas. Esa convicción la tenían Josué y Caleb. El resto no tenían convicción. Los hebreos, la libertad, vivir en libertad, no era una idea que estaba fuertemente adherida al corazón del pueblo de Israel. ¿Qué estaba fuertemente adherido a sus corazones? La idea de ser esclavos. Por eso querían volver a Egipto a ser esclavos, porque esa idea de la esclavitud estaba fuertemente adherida a sus mentes, a sus corazones. ¿Listo? No es el caso de Josué y Caleb. Y recordemos que fue Josué, el que al final, después de haber gobernado Israel, antes de entregar el mando y de partir con el Señor, les dijo: si ustedes quieren servir a los dioses de los pueblos vecinos, pues sírvanlos. Pero lo que es, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Eso cómo se llama? Convicción. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Listo? Entonces les decía, ¿por qué la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Porque el tener convicciones es indispensable. Si no se tiene convicción, no se puede profesar la fe. ¿Por qué? Porque en la profesión de fe vamos a tener que librar batallas. Y si uno no tiene convicción, no tiene cómo librar esas batallas. Para profesar la fe necesita pararse duro, marchar, arriesgar, soportar las heridas, estar herido y seguir caminando y seguir avanzando.
Eso necesita la vida de fe. Sembrar con lágrimas. Por eso es que se necesita convicción, porque es que uno escucha a todo el mundo, le pregunta, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo recitan, pero de decir a tener convicciones propiamente, hay un trecho muy grande. ¿Listo? El que no tiene convicciones no puede librar la batalla de la fe. El que no tiene convicciones no subsiste en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y alguien dirá que yo me estoy saliendo de la palabra, de las sanas doctrinas, que de dónde saqué ese cuento, que por qué. Miremos lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12, versos 51 al 53. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y les dice: ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino enemistad. De aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. El Señor no ha venido a traer paz, claramente lo dice, sino enemistad. ¿Listo? Y como hay enemistad, hay batalla. Y esto no quiere decir que nos vamos a levantar en contra de nuestra familia, no. Pero sí quiere decir que nosotros tenemos que valorar la salvación que por fe hemos recibido en Cristo Jesús. Y valorar a esa salvación que hemos recibido en Cristo Jesús al punto de sacrificar cualquier vínculo. Que nada puede estar por encima de nuestra profesión de fe en el Señor Jesucristo. Si alguien se quiere oponer a nuestra profesión de fe, a nuestra dedicación, a nuestra santificación, si algún familiar, algún pariente, la mamá, la suegra, la nuera, el yerno, el tío, el abuelo, el que sea, pues uno lo que nos ha correspondido hacer a muchos, seguir respetando, honrando, pero en muchos casos toca separarse un poco. Listo, y bendecir cuando se pueda, pero mire, cuando se tiene la convicción, como lo veíamos en el devocional de ayer, en el caso del apóstol Pablo, cuando leíamos ese verso que dice que cuando él recibió el llamamiento, él no se detuvo a consultarle a carne o sangre. Así dice, él no se puso a pedir opiniones, ve a mami o papi, ¿usted qué dice? ¿Si será que sigo al Señor? ¿Si será que lo sirvo? Ve a fulanito, madrina, padrino, ¿usted qué dice? Muy seguramente le van a decir que no, que está loco, o que se está volviendo loco, que está escuchando voces, que mejor vaya donde el psicólogo, el psiquiatra, o que sea una persona normal, o que no sea tan exagerado. ¿Listo? Cuando se tienen las convicciones, uno no le consulta a nadie, o le consulta al que le tiene que consultar, a sus autoridades respectivas, a las personas que a través de la fe yo reconozco como puestas por Dios para dirigir, para ser esos tutores en mi profesión de fe. ¿Listo? Entonces, esto hay que ponerle mucho cuidado. Qué triste que después de estar escrita toda la palabra de Dios, el creyente no aprenda de la experiencia de otros, no aprenda de la experiencia del pueblo de Israel. La experiencia de Israel en el desierto es para que nosotros la aprendamos, para que en nosotros no se repita esa triste, esa lamentable experiencia.
porque ninguno se puede ufanar de lo que le pasó en el desierto. ¿De qué se pueden ufanar o vanagloriar? Que terminaron tendidos en el desierto. Que si no es por la intercesión de Moisés y de Aarón, Dios hubiera destruido a ese pueblo. Eso no hay de qué ufanarse. ¿Listo? Entonces, todo esto fue escrito para que nosotros no cometamos esos errores. Y clarito, esto es una batalla de fe. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Esto es una batalla. ¿Listo? Y el pueblo de Israel, mire, que Dios sabía que ellos no tenían la condición anímica para batallar. Por eso los puso a dar una vuelta diferente, una vuelta más larga. Sin embargo, Dios se cuidó y permitió que el pueblo de Israel saliera armado de Egipto, porque Él sabía que no iba a ser fácil. ¿Listo? A esto hay que ponerle mucho cuidado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo pongo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Ayúdanos, ayúdales, Dios mío. Bendice el trabajo de sus manos, Señor. Prospérales y ante todo que cada día, Señor, estemos llenos de más y más certezas y convicciones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, por favor. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento. Habla al Espíritu Santo a nuestras vidas. Susurra tu voluntad, Espíritu Santo. Que se vayan formando en nosotros más y más certezas y convicciones. Que tu pueblo, que la iglesia, Torrefuerte y Genesaret sea un pueblo con certezas, con convicciones. Que los fortalezcan para librar la buena batalla de la fe, que en ellos esté ese anhelo por alcanzar las bendiciones, las promesas, la herencia que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia adelante, a ciertamente olvidar lo que queda atrás y proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice las familias, que la unción apostólica y profética fluya, que la bendición de tu pueblo, de Dios para su pueblo Israel, fluya sobre esta congregación. Señor, oramos por nuestros apóstoles para que los guardes, los protejas, los bendigas. Bendecimos las autoridades civiles en Colombia, Señor. Bendice al señor presidente, a los gobernadores, alcaldes, Señor, a los ministros. Ayúdenle a Colombia, Señor. Ayuda a tu pueblo, a la iglesia de Cristo en Colombia. Ayúdanos, por favor. Necesitamos tu ayuda porque son tiempos duros, difíciles, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.